Buenas, mi nombre es Juliana Soto Rivero del curso de Ingeniería Industrial segundo semestre. Yo les voy a presentar tres ejercicios de álgebra lineal, el cual conlleva conjunto generado, combinación lineal y subespacio vectorial. Bueno, el primer ejercicio que nos tocó es el de conjunto generado, en el cual nos permiten describir el generador de los vectores dados. O sea, nos dan un ejercicio como el que aparece ahí en la imagen, nosotros tenemos que resolver y describir cuál es el generado. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar el generado, o como muchos lo llaman spam, de los vectores B1, B2 y B3, como lo señalamos ahí en el ejercicio. Entonces, supongamos que vamos a hallar en R3, o sea que los vectores anteriores generen en R3. Entonces, así como se muestra en la imagen, declaramos sea X, el vector X, Y y Z que pertenezcan a R3. Entonces, al haber hallado ya nosotros, vamos a suponer que existen unas constantes, estas como C1, C2, C3, entonces tales que C1 sea igual, así como se muestra en la siguiente imagen, C2 igual al siguiente vector y C3 al siguiente vector, y eso que sea igualado al vector X, Y y Z. Nosotros prácticamente lo que estamos haciendo aquí es como tomar un vector de R3, ¿cierto? O sea, por decirlo así, que dicho vector que elijamos lo podamos expresar como una combinación lineal de esos tres vectores. Y si eso es cierto, genera en R3. Si no se puede expresar como combinación lineal, no genera. Ahora lo que hacemos es que vamos a multiplicar el C1, el C2 y el C3 por un valor del vector. Haciendo eso, obtenemos lo siguiente como se muestra en la imagen. Bueno, a partir de eso, vamos a poder hacer una igualdad. O sea, vamos a encontrar varios sistemas de ecuaciones, así como los voy mostrando en la imagen. Entonces, como se va en la siguiente imagen, vamos a encontrar ya una ecuación. Después de haber encontrado ya la ecuación, lo que vamos a hacer es que necesitamos saber si existe las constantes C1, la constante 2 y la constante 3. Bueno, para eso nos preguntamos que si el vector de X, de Y y de Z existe en las constantes anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una matriz aumentada, siguiendo ya la ecuación dada. Entonces, eso lo vamos a hacer por el método de Gauss o Gauss-Jordan o la gaussiana. Bueno, por decirlo así, como se muestra en la imagen. Bueno, ya después de haber encontrado nuestra matriz aumentada, ya vamos a proceder a lo que es la eliminación y encontrar nuestros pivotes. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como se muestra en la imagen, vamos a volver la fila 2 en 0. Entonces eso lo vamos a hacer restando la fila 2 menos la fila 1. Bueno, después la fila 2 vamos a volverla menos 1 en 1. Y para eso vamos a multiplicar la fila 2 por la fila 3. Después la fila, así como se va mostrando en imagen, bueno, la fila 3 la vamos a dividir entre la fila 3 y se la vamos a sumar a la fila 1. Después la fila 3 la vamos a dividir entre la misma fila 3 para los resultados siguientes se nos muestran ahí en las siguientes imágenes. Ya habiendo resolvido nuestro sistema de ecuaciones por método de Gaussiano, este sistema nos damos cuenta que tiene una solución única. Porque sabemos que eso pasa porque ya tenemos todos los pivotes en la parte de las columnas no aumentadas. Y como son 1, entonces, bueno, por lo tanto el sistema tiene solución única, podemos decir. Y también podemos deducir que efectivamente las constantes C1, C2 y C3 sí existen. Bueno, de hecho nos dice más que eso, que los vectores X, Y y Z, o sea, el vector fijo, es de R3. Entonces, como mostramos en la siguiente imagen, podríamos decir que esos vectores formados por vector 1, vector 2 y vector 3 se generan en el vector R3 y lo hace de una forma única.
Bueno, entonces podríamos decir que el generado es el siguiente. Bueno, para el segundo ejercicio tenemos el de combinación lineal, en el cual vamos a considerar el espacio vectorial de polinomios en grado 2, como lo mostramos en el siguiente ejercicio. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos como que a determinar si el vector es combinación lineal del conjunto. Entonces, vamos a suponer que existen la constante 1, 2 y 3. Bueno, eso es lo que vamos a hallar. Y ver si el sistema tiene o no solución. Entonces, supongamos que efectivamente existen las constantes, tales que sean polinomios de x al cuadrado más 3x más 2. Y eso lo podamos expresar como constante 1, x más 1, más constante 2, x al cuadrado más x, más constante 3, x al cuadrado más 2, así como se muestra en la siguiente imagen. Bueno, entonces al haber terminado nuestra organización, vamos como a reorganizar la expresión de acuerdo al grado de x. Bueno, entonces así como se muestra en la imagen, lo primero que vamos a hacer es una multiplicación. Luego vamos a organizar los términos cuadrados, los que llevan a x, y también los términos independientes. Bueno, de haber organizado ya nuestra expresión, decimos que tenemos mejor en cuenta que lo primero que se debe cumplir es que el coeficiente que acompaña a x al cuadrado y los que acompañan a x y los independientes deben ser igual a lo anterior, ya que habíamos visto. Entonces, de ahí vamos a sacar la siguiente expresión, donde la constante 1 más la constante 2 es igual a 1. La constante 1 más la constante 3 es igual a 3. Y la constante 1 más la constante 2 es igual a 2. Bueno, de allí ya tenemos un sistema que vamos a resolver, pero antes vamos a organizarlo un poco. Después de haber organizado nuestra ecuación, lo que vamos a hacer es una matriz aumentada. Entonces, vamos a probar por el método de Gauss-Jordan o la gaussiana para ver si tiene o no solución. Entonces, como se muestra en la siguiente imagen, vamos a hacer el proceso de la eliminación. Y si vemos que sí tiene solución, y además como tenemos ya los pivotes, 3 pivotes que existen, esos pivotes existen para cada constante y vamos a poder despejarlo. Entonces también podríamos decir que tiene solución única. Entonces, para ya concluir, podemos decir que el polinomio x al cuadrado más 3x más 2 es efectivamente ese polinomio en combinación lineal de conjunto formado por x más 1, x al cuadrado más x al cuadrado más 2. Y para concluir, vamos a cerrar con un ejercicio de espacio vectorial, donde tenemos que decir si el conjunto W es subespacio vectorial del espacio vectorial B indicado. Entonces nos dan un ejercicio como el siguiente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es determinar si W es subespacio de V. Entonces, como V es una matriz 2 por 2, entonces vamos a ver si A, B y C son números reales. Bueno, entonces en el anterior ejercicio tiene una condición y es el 0. Entonces lo primordial es que exista otro 0 y en las otras posiciones. Como son números reales, se podrían intercambiar por otro número. Pero en este caso vamos a convertir la matriz en una matriz nula, como se muestra en la siguiente imagen. Entonces, vamos a verificar si W es diferente a 0. En efecto, es diferente a 0 porque la matriz es nula. Entonces podríamos decir que sí pertenece al conjunto W, lo que significa que W es diferente a 0. Bueno, luego vamos a verificar si W es cerrado bajo la suma. Entonces, vamos a decir que sean números reales. Entonces, sea U igual a sub 1, B sub 1, 0 y C sub 1. Entonces, V es igual a E sub 2, B sub 2, 0 y C sub 2. Entonces, decimos que los elementos de W, entonces vamos a hacer como una suma. Hacemos la suma de matrices, que es la suma de componentes más componentes, como se muestra en la siguiente imagen. Y entonces podríamos decir al final que sí está en W. Bueno, después vamos a verificar si W es cerrado bajo el producto de un escalar, o sea, sea acá un escalar. Entonces, como se muestra en la imagen, U es igual a B
0 y C que pertenezcan al conjunto W. Entonces, como se muestra en la imagen, K por U es igual a K, A, B, 0 y C, que es igual a una constante de A, una constante de B, una constante de 0 y una constante de C. Y hacemos la operación y eso y resolvemos y nos da que sí pertenece al conjunto W. Por lo tanto, W es subespacio de V.